No sé si lo hemos estudiado, lo hemos enseñado, lo hemos aprendido, no lo sabemos. Cada uno de nosotros es responsable a este trabajo. Si se invierte tiempo, oración y buen propósito para que ya elaborado tengamos en nuestra mano este estudio, debemos de aprovecharlo para nuestro beneficio. Que no esté en el librero, que no esté para que los niños lo estén jugando, que esté en nuestra mente y en nuestro corazón. En las páginas de este estudio, las páginas que estudiamos la vez anterior, 39 al 41, encontramos 4 pasos que respectan a la justicia. Y se nos enseñó de la justicia. Dios es justo. En segundo lugar, la autojusticia del hombre. En tercer lugar, la justicia de Dios. Y en cuarto lugar, la justicia impartida por el Espíritu Santo. Entonces, esta mañana les invito a abrir nuestras Biblias y busquemos la carta a los Romanos en el capítulo 3 y versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros, como seres humanos, Adán nos sometió al fracaso, al pecado, errar, fallar. Y fuimos, la Biblia está diciendo, destituidos, excluidos, sacados, alejados de la gloria de Dios o de la fama de Dios. Entonces estábamos condenados a una causa. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cada uno de nosotros estábamos condenados a juicio. Pero Dios, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, nos justificó. ¿Qué es justificación? Justificación es el acto soberano de Dios por medio de su gracia y por su pacto, nos declara a nosotros justificados en su presencia, solamente a través de haber creído en la persona del Señor Jesucristo. No hay otra forma. Todo aquel que cree en Jesucristo, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios en su sola potestad propuso un pacto. Y ese compromiso lo hizo en su santidad, de poder redimir al ser humano a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Justificarlo, santificarlo y un día glorificarlo. Entonces Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La palabra gracia es favor inmerecible, favor que no merecíamos. Esto indica que Dios nos justificó en Cristo por favor, sin merecerlo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. La palabra redención es igual a compra, redimir, comprar, sacar algo del mercado.
hacer lo suyo y darle libertad. La palabra griega para esto es la palabra agorazo, exagorazo y lutro. El Señor Jesucristo vino a este planeta Tierra a un mercado de pecadores y Él tuvo que derramar su sangre para redimirnos, para comprarnos. Y después de habernos hecho suyo, nos ha dado libertad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo el sacrificio de Jesucristo puede justificar al ser humano. Entonces sabemos que Dios nos justifica a través de su gracia, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la persona, toda persona que deposita su fe en el Señor Jesucristo es justificado. Leamos lo que dice Hechos capítulo 13. El libro histórico de los Hechos, en el capítulo 13, y encontramos en el versículo 38 y 39 lo que la Biblia nos enseña. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La base de la justificación del ser humano es creer, depositar su fe en Jesucristo. Si la persona no cree, no puede ser justificado. La Biblia está diciendo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y todo aquel o aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Debemos estar agradecidos con el Señor porque somos justificados. Este acto de justificación gratuitamente, por medio de su gracia, por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, nuestra justificación se basa en ese sacrificio. Busquemos lo que dice primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo tuvo que pagar un rescate, y cuando depositamos nuestra fe en ese sacrificio, recibimos la justificación. Entonces nosotros somos justificados por haber depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Busquemos lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 2 y versículo 2 también. Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Él es la propiciación. La palabra griega para esto es hilasmos. Totalmente un sacrificio, un altar y un sacrificio y un sacerdote que pudo hacerlo todo. Solamente el Señor Jesucristo pudo efectuar este acto de redención a través de ese sacrificio.
Él fue puesto sobre el altar de la cruz y derramó su sangre como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Él, como el sumo sacerdote, ofreció este sacrificio a Dios nuestro Padre, para que por medio de ese sacrificio fuésemos aceptos sin culpa, inocentes, justos. Eso es lo que quiere decir la palabra justificación. Declarado limpio. Dios nos mira en la persona del Señor Jesucristo transparentes, limpios, como si nunca fallamos. ¿Estamos agradecidos por esto? Sí, no lo merecíamos. Pablo dice que lo ha hecho por su gracia, por su pacto, por ese compromiso que lo hizo en su sola potestad, bajo su soberanía. Somos justificados. Y un día fuimos santificados. Posteriormente iremos a ser glorificados. Sí, la Biblia dice que si estaremos en las tumbas seremos levantados, despertados. Si estaremos en vida seremos transformados. O sea, cambiar de aspecto, tener un cuerpo diferente, un cuerpo inmortal, incorruptible, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que la Biblia dice. Juan dice aquí en esta carta, en el capítulo 3, versículo 2: Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es la esperanza. Entonces los que estamos en las tumbas o estemos en vida, serán levantados, seremos transformados si en este momento ocurriera, y juntos seremos glorificados. Un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, incorruptible, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra justificación se basa en el pacto, en el compromiso que Dios hizo a través del sacrificio de su Hijo. Ahí en la misma carta que estamos viendo, ahora es el capítulo 4 y versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra vez la palabra propiciación. Hilasmos, sacrificio. Él se entregó del todo por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos, para justificarnos, para santificarnos y un día glorificarnos. Es el propósito de Dios. Entonces nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, basando nuestra fe como ancla en el Señor Jesucristo, como leímos en Hechos capítulo 13, 38 y 39. Hablando de la justificación ahora, busquemos lo que dice Isaías 53. Isaías capítulo 53 y busquemos el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías, más de 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo a Belén, Isaías profetizó esto y dijo: verá el fruto de la aflicción, verá el fruto de la aflicción de su alma. Cuando el Señor Jesucristo llegó al huerto del Getsemaní, la Biblia dice que, puesto de rodillas, sudaba, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Otra versión dice: este vaso.
pero sin que yo la viva. Que se haga tu voluntad y no la mía. Él dijo, si no hay otra forma, ¿cómo puedes redimir al pecador? Estoy aquí para hacerlo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Isaías dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero ¿cuál era el sentido, cuál era el propósito de que él tenía por delante? Mirar un pueblo justificado, mirar un pueblo santificado para su adoración, para su alabanza, ver un pueblo glorificado. En Cristo, hermanos, Él nos mira perdonados, santificados y luego justificados, un día glorificados. Pero Él nos mira ya ahí en esa postura, en esa posición, porque estamos en Cristo. Entonces Isaías dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, complacido. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Solo el Señor Jesucristo pudo obrar nuestra justificación. De otra forma no se podía, porque la base, el ancla de nuestra justificación es el sacrificio del Señor Jesucristo. Regresemos a la carta a los Romanos nuevamente. Ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, siempre. Ahora el versículo 26 y 28. Pablo dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dios es el único que es justo. Él es justo. Es perfecto. Es recto. Y dice Pablo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solo la persona que deposita su fe en Jesucristo puede ser justificado. De lo contrario, no se puede. ¿Qué es fe? Fe es diferente a confianza. La confianza es una cosa, la fe es otra cosa. Confianza es confiar en algo que palpamos y que vemos, pero fe es creer en lo que no se ve. Fe está en el sustantivo abstracto. No lo vemos, pero lo sentimos. Lo que es Dios, lo que es nuestra salvación. ¿Quién ha visto la salvación? Nadie, pero sentimos la salvación. Somos salvos. Si alguien nos pregunta si somos salvos, no titubeamos para responder. Sí, por la gracia de Dios somos salvos, porque nos ha justificado, nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha tomado como si nunca fallamos. Esto es justificación. Versículo dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Creer en lo que no vemos. Nadie ha visto a Dios. Eso lo dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo una cosa somos. En sí nadie ha visto a Dios. Nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo, pero por fe creemos en Él, porque Él es el autor de la fe, y un día Él será también el consumidor de la fe. ¿Hasta dónde la fe concluirá? Cuando seremos glorificados.
Cuando estaremos con el Señor no habrá necesidad de fe, porque le tendremos a Él cara a cara y seremos semejantes a Él. La fe concluye en la glorificación. Entonces, versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Solo la fe puede manifestar justificado a una persona. Si esta persona, por buena que sea, por amable que sea, por dadivosa, caritativa que sea, no puede alcanzar el acto de la justificación, a menos de no depositar su fe en Jesucristo. Es la única forma, el único camino, es la vía correcta que nos lleva a la justificación, creer en Jesucristo. Y todos los que estamos aquí, que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos ya esa dicha de ser justificados. Algunos preguntarán: bueno, ¿qué clase de persona justifica a Dios? Podrían haber algunos comentarios y decir: bueno, los más buenos, los más amables. Y pudieran decir que son aquellos que realmente hacen lo bueno, llenan requisitos en su vida. Bueno, pudieran haber más comentarios. ¿Quiénes son las personas que Dios justifica? Pero dejemos eso ahí. Vayamos a la palabra de Dios y busquemos lo que dice Romanos en el capítulo 4. Casi la parte de la carta a los romanos es la que más nos habla de la justificación. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los romanos pensaban que el acto de la justificación se alcanzaba a través de méritos, acompañado de obras. Entonces Pablo trató de escribir esta carta a los romanos para que ellos se sacaran esa duda de su pensamiento, que se sacaran esa creencia de poder estar anclados, no solo creyendo en Jesucristo, sino llenando otros requisitos para la justificación. Por eso es de que la carta a los romanos es la que más resalta hablándonos de la justificación, y es la que está siempre en nuestro estudio. Muy bien, busquemos ahí entonces capítulo 4 y versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que es justificado, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué clase de personas creemos nosotros que Dios está dispuesto a perdonar y a justificar? Encontramos un ejemplo, busquemos el libro de Lucas. Lucas capítulo 18 y versículo 10. Capítulo 18 y versículo 10 del libro de Lucas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, pues, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿A quiénes creemos nosotros que Dios está dispuesto a perdonar y a justificar? A los hombres pecadores, a los hombres impíos, que no tienen a Dios en su noticia,
que se creen ellos que llenan los requisitos para ser justificados. Si en el estudio anterior tenemos la autojustificación del hombre, hay muchas personas que se autojustifican y dicen: es que yo soy muy amable, soy muy dadivoso, soy muy caritativo y comparto con mis vecinos. Eso es una cosa, pero no a través de este acto pueden lograr o alcanzar ser justificados. Entonces, ¿cómo se alcanza? No se alcanza. Es el Señor Jesucristo que nos alcanza, nos cubre con su gracia, y cuando depositamos nuestra fe en Él, somos justificados. Justificados por su gracia, justificados por el sacrificio de Jesucristo. Dios es el único que puede justificarnos a los más viles pecadores, basando nuestra fe sobre el acto de nuestro Señor Jesucristo como ese sacrificio. Repitamos lo que dice Romanos. En el capítulo 3, versículo 26, nuevamente, Pablo dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es la única forma, es el único medio por el cual el ser humano alcanza la justificación. Entonces nosotros somos justificados. Ahora, ¿qué es ser justificado? Vamos a pensar en esto. La palabra griega para justificado es la palabra dikaios, que en su traducción quiere decir también justo, real, absoluto, santo, limpio, inocente. Limpio en sus actos, cabal. Eso es la palabra justo. Quiere decir que Dios nos ha visto en Jesucristo transparentes, limpios, como si nunca pecamos, justos, absolutos, santos. Es lo que ha hecho Él a través de su sacrificio. Ojalá que cada uno de nosotros estemos agradecidos con el Señor por lo que ha hecho con nosotros. Concluimos entonces que el pecador es justificado solamente basándose su fe en la gracia de Dios, en el sacrificio de Jesucristo y por la fe. No hay otra forma. Estos dos hombres subieron para orar y este uno se autojustificaba y decía: soy esto, no soy aquello, hago esto y lo otro. ¿Alcanzó a ser justificado por lo que hacía? No. En cambio, el segundo decía, no quería ni alzar la vista. Decía: Dios, sé propicio, golpeándose el pecho decía esto: sé propicio a mí, pecador. Dios está dispuesto a justificar, a manifestar a esa persona limpia, santo, inocente, como si nunca pecó, cuando deposita su fe en Jesucristo. Entonces vamos a ver 3 razones por las cuales nosotros somos justificados. La primera es de que nuestra justificación se basa en la fe. Y vamos a recalcar los versículos. Nuestra justificación está basada en la fe. Capítulo 3 y versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Es el ancla, es la base donde descansa nuestra justificación. No es porque somos buenos, no es porque somos dadivosos, no es porque somos caritativos, no es porque somos compartidores. No, somos justificados por la fe. Repito, fe es creer en lo que no vemos. Eso es fe. No hemos visto al Señor Jesucristo. Sin embargo, Él trató de
incluir, trató de depositar en nosotros esa fe. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos: si la fe de ustedes fuese como un grano de mostaza. ¿Qué quiso ejemplar él ahí? El grano de mostaza, bueno, es una mostaza que se crece en Palestina, pero no está a nuestro medio. Pero ese grano es tan menudo, pero si cae a la tierra y germina, entonces brota y crece a tal grado que llega a ser un árbol. Y la Biblia dice que las aves anidan en él. Si esa fe que el Señor Jesucristo ubicó en nuestros corazones va en crecimiento, esto es importante. Por eso Él dice: si la fe de ustedes fuese como un grano de mostaza. Nuestra fe de nosotros no es un grano de mostaza, me imagino. No es como ese grano, porque ese grano va en aumento. Cae la tierra, tiene su proceso, germina y va creciendo hasta llegar a ser un árbol. ¿Cuántos años tenemos de haber llegado a Jesucristo, recibiéndole como nuestro Salvador? Quizá 1 año, 5 años, 15 años, 20 años, 40 años, 60 años o más. ¿Hasta dónde, hasta qué estatura está nuestra fe? Se ha quedado ahí. A veces por los problemas creemos que la fe como si se perdiera. Sí, la fe es sub y baja. Así es nuestra fe. No es una medida estándar. Dice: ahí está la fe, a 100. No. Si hay problemas, si hay enfermedad, hay acusaciones, la fe mengua. Dice: bueno, mejor me quedo aquí. Si se trata de eso, aquí me quedo. El Señor dijo: si la fe de ustedes fuese en aumento, en crecimiento, le dice a los discípulos, le dijesen a este monte: quítate de aquí, desarráigate de aquí, échate al otro lado del mar, os digo que sería hecho. ¿Hasta dónde alcanza la fe del cristiano? Es el ancla, es la base donde descansa nuestra justificación. Segundo lugar, encontramos también que nuestra justificación está basada siempre en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es la base. Él derramó su sangre para expiarnos de nuestros pecados, para poder efectuar una expiación. Pablo dice la propiciación. Bueno, hay cierta diferencia en la propiciación y expiación. Fíjese que la sangre del cordero que los israelitas ofrecían, esa sangre podía cubrir solamente. La palabra hebrea para eso es la palabra kafar. Kafar es la palabra cubrir, ocultar, tapar. Y es lo que hacía la sangre de aquellos machos cabríos. A cambio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo no cubrió nuestros pecados. La Biblia dice en la carta de Juan que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. No es la palabra kafar. Limpiar, separar. Eso es lo que la sangre de Jesucristo hizo cuando Él la derramó de su santo costado. Y ya leímos lo que Pedro dice: que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosa corruptible como oro o plata. Rescatados. No es la palabra regatear. Regatear es alguien que va al mercado, compra artículos y vuelve a venderlos con la finalidad de ganar 1 centavo más. Pero el Señor Jesucristo no efectuó Él no vino a regatearnos. Él vino a rescatarnos. Y la palabra rescatar es comprar, hacer lo suyo para jamás volverlo a poner a la venta. Ningún cristiano está expuesto a la venta. No, fuimos rescatados, fuimos comprados.
perdonados, salvados, santificados, justificados y un día glorificados. Esa es la obra del Señor Jesucristo. Entonces, nuestra justificación se basa siempre en ese sacrificio. Capítulo 5 de la carta a los Romanos y versículo 9. La Biblia dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Solo en la sangre de Jesucristo se puede hallar la justificación. Esa limpieza, esa transparencia, lo ser absoluto, lo santo, lo real, lo justo, lo limpio, se alcanza depositando nuestra fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Estamos convencidos? Es lo que la Biblia enseña. Quizá alguien pueda decir: oh, no, si eso lo sabía, sí. Estamos tratando de ubicarnos a lo que es la justificación del ser humano. ¿Cuáles son sus bases? Donde se arraigan nuestra justificación. Está basada en la fe, en el sacrificio de Jesucristo, y como tercer lugar encontramos que está basada en la gracia, en la fe, en el sacrificio del Señor Jesucristo y en su gracia. Veamos el versículo 24 de del capítulo 3 de la carta a los Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Subraye esa expresión, gracia. Nosotros no alcanzamos la justificación por ser buenos, por ser dadivosos, por ser amables. Nadie alcanza justificación ni perdón de pecados. Es Dios quien nos alcanza con su gracia. Y depositando nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo, somos justificados en ese sacrificio, por la fe, por su gracia. Entonces, la base de nuestra justificación es la gracia de Dios. Repito, gracia es favor inmerecido. Depositando nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo. Gracia, fe, sacrificio. Esto es muy importante, hermanos, que tengamos en nuestra mente la base de nuestra justificación. No hemos sido justificados por buenos, hemos sido justificados porque éramos pecadores. Estábamos condenados a muerte. Todos fallamos, erramos al blanco. Eso es la palabra pecar. Fallar. Hay algunos que creen que en la iglesia la Biblia enseña que hay pecados leves y pecados graves. Yo no sé si usted tiene ese concepto. Y dice: sí, hermano, sí hay. Es que hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. No es cierto. Hemos tenido un mal concepto con respecto a esa expresión. Algunos piensan que el pecado de muerte es ser borracho, ser adúltero, ser fornicario, ser ladrón, etc. A cambio, un pecado leve puede ser como enojarme, mentir y algo por el estilo. La Biblia no nos enseña de pecados graves y pecados leves. La Biblia nos enseña, Pedro dice que toda injusticia es pecado. Si mentimos es pecado. Cuando la Biblia está hablando del pecado de muerte, no está hablando muerte espiritual, está hablando pecado de muerte física. Encontramos un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 5. ¿Por qué murió Ananías y Zafira? ¿Por ladrones? ¿Porque asesinaron? No, sencillamente por mentir. Si esto se aplicara en nuestra vida hoy, quizá nadie estuviese aquí. ¿O no mentimos? Sí, y ese es pecado también. Pecado es fallar, errar al blanco. Es ser transgresor, pasar más allá del límite. Eso es fallar, pecar. Si la Biblia me dice a mí que enojarme es malo, es pecado, si lo hago, estoy fallando, ¿o no?
La Biblia sí lo enseña. Entonces, hermanos, tenemos que ver que estas tres bases de nuestra justificación debemos de tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos un pensamiento con respecto a lo que es también la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, leamos el versículo 9 que estamos viendo. Dice, capítulo 5, versículo 9 de esta carta a los romanos. Dice Pablo: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nuestra justificación se basa no solamente en la muerte del Señor Jesucristo, porque si el Señor Jesucristo hubiera muerto y no hubiese resucitado, entonces Pablo dice a los corintios: vana fuese nuestra fe, vana fuera nuestra predicación, porque ¿para qué quisiéramos un Jesucristo en la tumba? No tiene caso, no tiene mérito. Entonces la Biblia dice que Dios le levantó de los muertos y lo ascendió a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo hace auténtica nuestra justificación y su resurrección, porque en su muerte derramó su sangre y en su resurrección nos ha justificado. En su pronta venida nos glorificará. Es lo que esperamos también. Queremos llegar a un último punto, como parece que fuese una controversia, un contraste que hay entre el escrito de Pablo y el escrito de Santiago. Ahí parece haber un contraste y queremos hacer una pequeña declaración en este momento para que nuestros pensamientos quedemos ubicados. Invito a que leamos Santiago, la carta que Santiago escribió en el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 18. Y junto a esto vamos a leer también Romanos, ahí donde estábamos viendo. Y es algo que a veces ha sido para nosotros motivo de controversia, porque pensamos, bueno, ¿cómo está esto? ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Y qué quiso decir Santiago? Sí, Romanos, busquemos el capítulo 3, versículo 28. Y Santiago, capítulo 2, versículo 18. Leamos los dos versículos unidos y meditaremos si están de acuerdo o no. Dice Santiago: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora dice Pablo, concluimos que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿O Pablo o Santiago? Santiago dice que tenemos que ser justificados a través de nuestras obras. Y Pablo dice que es aparte de las obras. Entonces, ¿a quién podemos creer? No hay ninguna contradicción en estos escritos. Lo que Santiago está diciendo es de que el hombre es justificado por las obras, pero no ante Dios, sino ante sus semejantes. En cambio, Pablo está diciendo que el hombre es justificado por la fe, no ante sus semejantes, no ante los hombres, sino ante Dios. Entonces Pablo concluye diciendo
en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, dice versículo 1: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que no obra, pero al que no obra, se le cuenta el salario como gracia. No se le cuenta el salario, repito, pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pablo concluye diciendo que el hombre es justificado por la fe. Abraham no obró, Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces lo que Santiago trata de decir es de que si nosotros hacemos algo bien, hacemos obras, la Biblia no está en contra de esto. Pablo dice a los Efesios que Dios nos ha salvado para buenas obras y no por buenas obras. Entonces la persona salvada, perdonada, justificada, ella está dispuesta a obrar, pero no para salvarse, no para justificarse. Obrar para justificarse ante la sociedad. Y dice, mire, don fulano, pero él sí. Mire cómo es de amable, cómo es de compartidor. Sí, eso es ante la sociedad. Pero ante Dios, nuestra justificación se alcanza por su gracia, por la fe y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esperando que este tiempo que hemos tratado de ocupar sea para nuestro beneficio. Quizá en el estudio que se nos va a dar posteriormente vamos a encontrar los puntos que en esta mañana hemos dado a conocer en cuanto a nuestra justificación. La persona salvada tiene un proceso, como lo decía nuestro hermano Roberto. El proceso de ser perdonado, de ser salvado, de ser santificado, de ser justificado y un día ser glorificado. Esperamos que nuestra mente se haya quedado satisfecha, nuestro corazón, nuestras almas, con la lectura de la palabra del Señor.